Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria extraordinaria convocada para hoy, 30 de mayo, a las 9 horas en primera convocatoria. Antes de empezar con el orden del día, tiene la palabra la señora secretaria para dar cuenta del quórum existente. Asisten 14 miembros de la corporación y, por tanto, el quórum suficiente. Pues comenzamos con el punto número 1 y único del orden del día, que es celebración de sorteo público para la formación de mesas electorales para las elecciones del próximo 26 de junio. Tiene la palabra la señora secretaria. De conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general, debe procederse al sorteo para la formación de las mesas electorales. Estos sorteos se realizan en sesión pública por procedimiento informático, garantizando la aleatoriedad del resultado y con los requisitos establecidos en la citada norma. La Comisión de Administración Pública, Promoción Económica y Empleo dictamina favorablemente realizar el sorteo de la siguiente manera: por este procedimiento informático, designando 9 suplentes para cada cargo, de modo que los suplentes posteriores al segundo queden en reserva para ocupar el cargo correspondiente en los casos de impedimento legal para el desempeño del mismo por alguno de los designados, imposibilidad de notificación de designación a alguna de las personas que resulten elegidas y, para el caso de ser necesaria nueva designación, una vez resueltas las posibles alegaciones por la Junta Electoral de Zona, salvo que por parte de ésta se ordenara otra cosa. Por tanto, se aprobaría la designación tanto de las personas que van a ocupar los cargos como titulares y primeros o segundos suplentes, y los que quedarían en reserva, que serían los 9 suplentes de cada cargo. Procedemos pues a votar el acuerdo del sorteo. ¿Votos a favor del acuerdo? Se aprueba por unanimidad. Pues entonces procedemos al sorteo público.
Pues el resultado del sorteo es el siguiente. Distrito 1, sección 1, mesa A. Presidente, don Ángel Castellanos II. Presidente primer suplente, doña Leticia Correas Benito. Presidente segundo suplente, doña Teresa Abril Castellanos Novillo. Primer vocal, doña María Elena Casero González. Primer suplente de primer vocal, doña Luisa Carretero Jiménez. Segundo suplente de primer vocal, don Miguel Ángel Aguado Delgado. Segundo vocal, don Antonio Campos García. Segundo vocal, primer suplente, doña Sonia Carretero López. Segundo vocal, segundo suplente, doña Ana Carrasco Cano. Distrito 1, sección 1, mesa B. Presidente, don Carlos Lázaro Romero. Presidente primer suplente, don Miguel García Vegazo. Presidente segundo suplente, don Alberto Lara Ortiz. Primer vocal, doña Almudena Marquina Seco. Primer vocal, primer suplente, doña María Pilar Laguía Almansa. Segundo suplente de primer vocal, don José Ángel Martínez Burillo. Segundo vocal, doña Inmaculada Martínez Izquierdo. Primer suplente de segundo vocal, doña Dolores Gallego Moreno. Segundo suplente de segundo vocal, don José Félix López Perales. Distrito 1, sección 1, mesa C. Presidente, don Juan Vicente Vélez Jiménez. Presidente primer suplente, doña Consolación Olmedo Almansa. Segundo suplente de presidente, doña Isabel Ortiz Grueso. Primer vocal, María Cortes Serrano Parra. Primer vocal, primer suplente, doña Beatriz Sevilla Ponce. Segundo suplente de primer vocal, don Julián Picazo Ortiz. Segundo vocal, doña María Reviriego Valentín. Primer suplente de segundo vocal, don Juan Romero Cepeda. Segundo suplente de segundo vocal, don Luciano Navarro Tomás. Distrito 1, sección 2, mesa A. Presidente, doña Vanessa Córdoba Gutiérrez. Primer suplente de presidente, doña María Victoria Adán Lama. Segundo suplente de presidente, doña María del Carmen de la Calle Martínez. Primer vocal, don Jesús Cepeda Benito. Primer vocal, primer suplente, doña Juliana Francisca de la Fuente Alarcón. Segundo suplente, primer vocal, doña Teresa Maribel García Pozuelo Caviedes. Segundo vocal, don Juan Pedro García González. Primer suplente de segundo vocal, doña Ángela Jiménez Ramírez. Segundo suplente de segundo vocal, don Miguel Ángel Beltrán Baos. Distrito 1, sección 2, mesa B. Presidente, doña Gloria María Moreno Ortiz. Primer suplente de presidente, don José Villena Jareño. Segundo suplente de presidente, doña Lucía Rivas Diana. Primer vocal, don Francisco Ruiz Ropero. Primer suplente de primer vocal, doña Milagros Medina Serrano. Segundo suplente de primer vocal, doña María Ángeles Ortiz Ruiz. Segundo vocal, doña María del Carmen López Muñoz. Primer suplente de segundo vocal, doña María José Ordóñez Donoso. Segundo suplente de segundo vocal, don Diego Talavera Ramos. Distrito 1, sección 3, mesa A. Presidente, doña Aránzazu García Rodríguez. Presidente primer suplente, doña Inmaculada Garrido Bautista. Segundo suplente de presidente, doña Sonia Gálvez Quiralte. Primer vocal, doña Virtudes Castellano Olmedo. Primer suplente de primer vocal, don Herminio Benito Valenciano. Segundo suplente de primer vocal, don Cosme Gil Sanz. Segundo vocal, doña María del Carmen Espinosa López. Primer suplente de segundo vocal, don Juan Miguel Carretero Salinas. Segundo suplente de segundo vocal, doña Ángeles Casarrubios Ligero. Distrito 1, sección 3, mesa B. Presidente, don Manuel Carlos Piña Castellanos. Primer suplente de presidente, doña María Teresa Mora Navarro. Segundo suplente de presidente, doña Ana María Ruiz Losa. Primer vocal, doña Jennifer Navarro Apio. Primer suplente de primer vocal, don Antonio Moreno Charco. Segundo suplente de primer vocal, doña Marina del Mar Picazo Peinado. Segundo vocal, don Gonzalo Novillo Parra. Segundo vocal, primer suplente, don Eutimio Redondo Sánchez Rey. Segundo suplente de segundo vocal, doña Pilar López Herreros. Distrito 1, sección 4, mesa A. Presidente, don Adrián Castro Maseda. Primer suplente de presidente, don Jaime Grande Plaza. Segundo suplente de presidente, doña Alejandra Izquierdo Lara. Primer vocal, don José Jiménez Carretero. Primer suplente de primer vocal, don Ángel Jesús Corral Nieves. Segundo suplente de primer vocal, don Óscar Damián Benito Cano. Segundo vocal, doña Isabel Fernández Ponce. Segundo vocal, primer suplente, don José Ángel García Marquina. Segundo suplente de segundo vocal, don Juan Ángel Fernández García. Distrito 1, sección 4, mesa B. Presidente, don Pedro Muñoz Ballesteros. Primer suplente de presidente, doña Beatriz Ortiz Núñez.
Segundo suplente de presidente, don José Andrés Parra López Pastor. Primer vocal, doña Celia López Arenas. Primer suplente de primer vocal, don Francisco Ruiz Ponce. Segundo suplente de primer vocal, doña Lucía Porras García. Segundo vocal, doña María del Carmen Navarro Benito. Primer suplente de segundo vocal, doña Francisca Perales Torres. Segundo suplente de segundo vocal, don Fructuoso Valentín Burillo. Distrito 1, sección 5, mesa A. Presidente, don Eufemio Céspedes Casero. Primer suplente de presidente, doña Yolanda Fernández Herreros. Segundo suplente de presidente, don Alberto Donoso Araque. Primer vocal, don Jesús Castro Jiménez. Primer vocal, primer suplente, don José Javier Guarderas Espinoza. Segundo suplente de primer vocal, don Jesús Herreros Tierno. Segundo vocal, doña María del Carmen de la calle Talavera. Primer suplente de segundo vocal, doña Ramona Benito Navarro. Segundo suplente de segundo vocal, doña María Pilar Andújar Rodrigo. Distrito 1, sección 5, mesa B. Presidente, don Luis Morales Benito. Primer suplente de presidente, doña Sheila Cesarina Mojica Mateo. Segundo suplente de presidente, don Adrián Martínez Ligero. Primer vocal, don José Ramón Novillo Caro. Primer suplente de primer vocal, doña Paula Ortega Morales. Segundo suplente de primer vocal, don Laureano Parra Quevedo. Segundo vocal, doña Juana Villena Benito. Primer suplente de segundo vocal, doña María Elena Novillo Sánchez Rey. Segundo suplente de segundo vocal, don Leopoldo Martínez Jiménez. Distrito 1, sección 6, mesa A. Presidente, doña Ana Cañas Belda. Primer suplente de presidente, don Carlos Cuesta Domínguez. Segundo suplente de presidente, doña María Teresa Cepeda Rodríguez. Primer vocal, don José María González Avendaño. Primer suplente de primer vocal, doña Tasira Lee Alicea Martínez. Segundo suplente de primer vocal, don Luis María Castellanos Damia. Segundo vocal, doña Josefa Carrasco Becerra. Primer suplente de segundo vocal, doña Ruth Álava Moreira. Segundo suplente de segundo vocal, doña María José Fernández Lara. Distrito 1, sección 6, mesa B. Presidente, doña Ana Belén Ramírez López. Presidente primer suplente, doña Eugenia Navarro Plaza. Presidente segundo suplente, don Pedro Javier Parra Duro. Primer vocal, doña Luisa Santos Romero. Primer suplente de primer vocal, doña María Luisa Nieves Serna. Segundo suplente de primer vocal, don Víctor Moreno Moreno. Segundo vocal, doña Eusebia Moreno Olmedo. Primer suplente de segundo vocal, doña María Jesús Tinajo Arenas. Segundo suplente de segundo vocal, don José Ángel Perona Navarro. Distrito 1, sección 7, mesa A. Presidente, doña Clara Asenjo Candelas. Presidente primer suplente, don José Antonio Espinosa Jiménez. Presidente segundo suplente, don Jesús Santos Aliaga Navarro. Primer vocal, don Jesús García Carpintero Martín Gil. Primer suplente de primer vocal, doña Jacqueline Lourdes Aguilar Alvarado. Segundo suplente de primer vocal, don Alberto Azañón Noblejas. Segundo vocal, don Tomás Benito Picazo. Primer suplente de segundo vocal, don Sergio García Moraleda. Segundo suplente de segundo vocal, don Roberto Fernández Escanciano. Distrito 1, sección 7, mesa B. Presidente, doña Esther Ruiz Rodríguez. Presidente primer suplente, don Javier Rodríguez García. Presidente segundo suplente, don Claro Ruiz Molinero. Primer vocal, don Valentín Rodrigo Plaza. Primer suplente de primer vocal, don Manuel Rodrigo Corral. Segundo suplente de primer vocal, doña Inmaculada Rosado Ortiz. Segundo vocal, doña Rosa María Rodríguez Martínez. Primer suplente de segundo vocal, doña Ana Belén Ligero Ruiz. Segundo suplente de segundo vocal, don Gonzalo Sánchez Navarro. Distrito 2, sección 1, mesa A. Presidente, doña Luisa María López Ramírez. Presidente primer suplente, don Javier Linares Nieto. Segundo suplente de presidente, doña Beatriz Carretero Moreno. Primer vocal, don Francisco Bellot Fernández. Primer suplente, primer vocal, doña Miriam Carretero Correas. Segundo suplente de primer vocal, don Óscar López Martínez. Segundo vocal, don José Manuel Cobo Ruiz. Primer suplente de segundo vocal, doña Benilde Canales Martínez. Segundo vocal, segundo suplente, don Miguel Ángel Cota López. Distrito 2, sección 1, mesa B. Presidente, doña María Blanca Penades Peinado. Primer suplente de presidente, doña Mercedes Santiago Guerrero.
Segundo suplente de presidente, doña María Josefa Serna Olmedo. Primer vocal, doña Juliana Navarro Serna. Primer suplente de primer vocal, doña Carmen Ortiz Navarro. Segundo suplente de primer vocal, don Luis Santiago Sánchez Ruiz. Segundo vocal, doña Nuria Subriet Penavés. Primer suplente de segundo vocal, doña María del Pilar Martínez Villena. Segundo suplente de segundo vocal, don Alberto Torres Tellez. Distrito 2, sección 2, mesa A. Presidente, don Antonio Calero Castellano. Primer suplente de presidente, doña Tamidis Inés Carretero Navarro. Segundo suplente de presidente, doña María Pilar García Marqueño. Primer vocal, doña María Condés Reyes. Primer suplente de primer vocal, don José Herrera Salas. Segundo suplente de primer vocal, don Ángel Carrascosa Quiralte. Segundo vocal, doña Ana María García Rojo. Primer suplente de segundo vocal, don Moisés Cano Claros. Segundo suplente de segundo vocal, doña Isabel Cañas Grande. Distrito 2, sección 2, mesa B. Presidente, doña Ana Isabel Morago Salinas. Primer suplente de presidente, doña Petra María Torres Manrique. Segundo suplente de presidente, don Julián Valcárcel Villena. Primer vocal, doña Genia Madrigal Losa. Primer suplente de primer vocal, doña Inmaculada Ortiz Moreno. Segundo suplente de primer vocal, doña Irene Santos Olmo López Ortega. Segundo vocal, doña Gloria Romero Bonillo. Primer suplente de segundo vocal, doña María del Carmen Salinas Díaz. Segundo suplente de segundo vocal, don Lorenzo Sánchez Jiménez. Distrito 2, sección 3, mesa A. Presidenta, doña María Elena Gómez Becerra. Primer suplente de presidente, don Alfonso Cobo Heredia. Segundo suplente de presidente, don Eduardo Chillerón Rodríguez. Primer vocal, don José Luis Cobo Montejano. Primer suplente, don Antonio González Martínez. Primer vocal, segundo suplente, doña María Benito Gallego. Segundo vocal, don Álvaro Jiménez Moreno. Primer suplente de segundo vocal, doña Miriam Alcolea Sanz. Segundo suplente de segundo vocal, don Víctor Cobo Moreno. Distrito 2, sección 3, mesa B. Presidente, doña María Flor Negrillo Díaz. Primer suplente de presidente, don José Javier Tornero Catalán. Segundo suplente de presidente, doña Antonia Martín Negrillo. Primer vocal, don Rafael Pardo Novillo. Primer suplente, primer vocal, don Arturo Rodríguez Rodríguez. Segundo suplente de primer vocal, don Julio Rodrigo Madrigal. Segundo vocal, don José Luis Moreno Lara. Primer suplente de segundo vocal, don Tomás Moreno Gómez. Segundo suplente de segundo vocal, don Alejandro Villoldo Gigante. Distrito 2, sección 4, mesa A. Presidente, doña María Lourdes Apio Villena. Presidente, primer suplente, doña María Isabel Armero Jiménez. Segundo suplente de presidente, doña Adela Cabañas Onsurbe. Primer vocal, don Daniel Domínguez Martínez. Primer suplente, primer vocal, doña Eva María González Castellanos. Segundo suplente, primer vocal, don José Luis Allen Marín. Segundo vocal, doña María del Carmen Domínguez Osorio. Segundo vocal, primer suplente, don Diego Carretero Cepeda. Segundo suplente, segundo vocal, don Nirle Díaz Madroñero. Distrito 2, sección 4, mesa B. Presidente, don Pedro Luis Notario Molina. Primer suplente de presidente, don Juan Felipe Matesán Sáenz. Segundo suplente de presidente, doña Marta Perona Madrigal. Primer vocal, doña Marina Nieves García. Primer suplente de primer vocal, don Vicente Salinas Navarro. Segundo suplente de primer vocal, don Ángel Vela Escribano. Segundo vocal, don Antonio López López. Primer suplente de segundo vocal, doña María Señor Talavera Ramos. Segundo suplente de segundo vocal, don Lorenzo Muñoz Morales. Distrito 2, sección 5, mesa A. Presidente, doña Amparo García Ruiz. Primer suplente de presidente, don Luis González Ortiz. Segundo suplente de presidente, don Alberto González Martínez. Primer vocal, don Juan Antonio Aparicio López. Primer suplente de primer vocal, doña María Isabel Domínguez Martínez. Segundo suplente de primer vocal, don Juan Guerra Hinarejos. Segundo vocal, don Fernando de la Calle Izquierdo. Primer suplente de segundo vocal, don José Carlos Blanco López. Segundo suplente de segundo vocal, don Juan Carretero Huertas. Distrito 2, sección 5, mesa B. Presidente, doña Ana María Martínez Lara. Primer suplente de presidente, doña Irene Lara Losa. Segundo suplente de presidente, doña Beatriz Martínez Espinosa. Primer vocal, don José Manuel Iriarte Osa.
Primer suplente de primer vocal, don José Andrés Jiménez Parra. Segundo suplente de primer vocal, don Luis Miguel Jiménez Galera. Segundo vocal, don Raúl Mena Moya. Primer suplente de segundo vocal, don Mario Izquierdo Jiménez. Segundo suplente de segundo vocal, doña Juliana Lara Benito. Distrito 2, sección 5, mesa C. Presidente, doña Inmaculada Ortega Labrandero. Primer suplente de presidente, doña Luisa María Ponce Jiménez. Segundo suplente de presidente, don Sergio Olmedo Arribas. Primer vocal, don Domingo Valero Navarro. Primer suplente de primer vocal, doña María del Carmen Navarro Honrado. Segundo suplente de primer vocal, doña Ascensión Serna Valero. Segundo vocal, don Antonio Ortiz Grueso. Primer suplente de segundo vocal, doña María del Pilar Novillo Carrasco. Segundo suplente de segundo vocal, doña Antonia Rodrigo Madrigal. Distrito 2, sección 6, mesa U. Presidente, don Juan Picazo Rosillo. Primer suplente de presidente, don Luis Miguel Heredia Villalta. Segundo suplente de presidente, don Vicente Ortiz García Servigón. Primer vocal, don José Luis Sánchez Castro. Primer suplente de primer vocal, don Antonio Gallego Hacho Bolaños. Segundo suplente de primer vocal, don Juan Pedro Espinosa Ortiz. Segundo vocal, don Julián Ramírez Girón. Primer suplente de segundo vocal, doña María Belén Fernández Vázquez. Segundo suplente de segundo vocal, doña Carmen Gómez Lomas. Distrito 2, sección 7, mesa U. Presidente, doña Neftalí Montesinos Valenciano. Primer suplente de presidente, doña Alba Madrigal Gómez. Segundo suplente de presidente, don Luis Navas Díaz. Primer vocal, doña Dolores Benito Montejano. Primer suplente de primer vocal, doña Ángela Correas Márquez. Segundo suplente de primer vocal, doña Almudena Ruiz Marquina. Segundo vocal, don José Ramón Caro Montañés. Primer suplente de segundo vocal, don Iván Lorente González. Segundo suplente de segundo vocal, don Ramón Lara Benito. Distrito 3, sección 1, mesa A. Presidente, doña Dolores Cañas Ferrer. Primer suplente de presidente, doña Ana García Juárez. Segundo suplente de presidente, doña María Isabel Benito Castro. Primer vocal, don Justo García Martínez. Primer suplente de primer vocal, doña Ana Cañas Collado. Segundo suplente de primer vocal, don Vicente Correas Pradillos. Segundo vocal, don Miguel Ángel Crespo García. Primer suplente de segundo vocal, doña María Gloria Amat Lozano. Segundo suplente de segundo vocal, doña Isabel Alcolea Román. Distrito 3, sección 1, mesa B. Presidente, don Eduardo Quevedo Sevilla. Primer suplente de presidente, doña Sofía Rubio Cano. Segundo suplente de presidente, don Antonio Martínez Molina. Primer vocal, doña María José Martínez Onsurbe. Primer suplente de primer vocal, doña Carmen María Pedraza Jiménez. Segundo suplente de primer vocal, don Ángel Santa Cruz López. Segundo vocal, doña Dolores María Martínez Romero. Primer suplente de segundo vocal, don Ángel Navarro Alcañiz. Segundo suplente de segundo vocal, don Abel Mateo Serrano. Distrito 3, sección 2, mesa U. Presidente, doña Ángela Marquina Rodríguez. Primer suplente de presidente, don Juan Carlos Rodrigo Toledo. Segundo suplente de presidente, doña María Isabel García Ortiz. Primer vocal, don Iván Job Morales Rubio. Primer suplente de primer vocal, doña Amparo Rodrigo Ruiz. Segundo suplente de primer vocal, doña Patricia Lomas Lara. Segundo vocal, don Gregorio Moreno Ortiz. Primer suplente de segundo vocal, don Pedro Padilla Ruiz. Segundo suplente de segundo vocal, doña Olga Alejandrina Espinoza Valarezo. Distrito 3, sección 3, mesa A. Presidente, doña Mónica González Bravo. Primer suplente de presidente, doña Estíbaliz Bermejo Sánchez. Segundo suplente de presidente, don Luis César Gallardo Vilas. Primer vocal, doña Ana Godoy Morales. Primer suplente de primer vocal, doña María Inmaculada Alviñana Poveda. Segundo suplente de primer vocal, doña Ángeles Cristina Ferrer Bellón. Segundo vocal, doña Pilar Castillejos Benito. Primer suplente de segundo vocal, don Francisco Espinosa Cañas. Segundo suplente de segundo vocal, doña María del Pilar Carretero Plaza. Distrito 3, sección 3, mesa B. Presidente, doña Margarita Sánchez Rodrigo. Primer suplente de presidente, don Andrés Morcillo Martínez. Segundo suplente de presidente, doña Sara María Moya Villena.
Primer vocal, don José Vicente Ruiz Molinero. Primer suplente de primer vocal, doña María Amparo Pascual Noguerol. Segundo suplente de primer vocal, doña Lorena Rodrigo López. Segundo vocal, doña Sonia María Villalta Díaz Cano. Primer suplente de segundo vocal, doña Mercedes Perona González. Segundo suplente de segundo vocal, don Antonio Mora Sevilla. Distrito 3, sección 4, mesa A. Presidente, doña María Cortes Carretero Salinas. Primer suplente, doña Noelia Camacho Gutiérrez. Segundo suplente, doña Miriam González Martín. Primer vocal, doña Carolina Blanco Gómez. Primer suplente de primer vocal, doña Inés María García Talavera. Segundo suplente de primer vocal, don José María Castellanos Benito. Segundo vocal, don Félix García Lara. Primer suplente segundo vocal, doña María Isabel Agustín Leirado. Segundo suplente segundo vocal, don Rubén Cañas Perona. Distrito 3, sección 4, mesa B. Presidente, doña María Señor Martín Albó Navarro. Primer suplente de presidente, doña Nuria Moraleda Cabrera. Segundo suplente de presidente, doña Inmaculada Moreno Navarro. Primer vocal, don Juan Carlos Morcillo Martínez. Primer suplente de primer vocal, don Rosendo Lara Cabrera. Segundo suplente de primer vocal, don Ramón Martínez Martínez. Segundo vocal, doña María del Carmen López López. Primer suplente de segundo vocal, doña Caridad Marquina Ruiz. Segundo suplente de segundo vocal, don Gaspar Martín Martínez. Distrito 3, sección 4, cuarta mesa C. Presidente, don Daniel Villafranca Alberca. Presidente primer suplente, doña Irene Pescuezo Gómez. Segundo suplente de presidente, don Juan Palau Lara. Primer vocal, doña Francisca Paños López. Primer suplente de primer vocal, doña Pilar Ortiz Cantos. Segundo suplente de primer vocal, doña María del Pilar Patón Jiménez. Segundo vocal, don José Antonio Pérez García. Primer suplente de segundo vocal, don Germán Valero García. Segundo suplente de segundo vocal, don Brian Valencia Ceballos. Distrito 3, sección 5, mesa A. Presidente, doña Silvia Butrago Rosado. Primer suplente, don Manuel Caro Huertas. Segundo suplente de presidente, don Juan Francisco Jiménez Díaz. Primer vocal, don Eugenio Benito Navarro. Primer suplente de primer vocal, don Mario Fernández Burillo. Segundo suplente de primer vocal, doña María Pilar González Parra. Segundo vocal, doña Ana Belén Díaz Lara. Primer suplente de segundo vocal, don Lucio Jiménez Román. Segundo suplente de segundo vocal, don José María Grande Plaza. Distrito 3, sección 5, mesa B. Presidente, don Miguel Ángel Serrano Rodrigo. Primer suplente de presidente, doña Gloria Navarro Ortega. Segundo suplente de presidente, don Víctor Manuel Ortiz Salinas. Primer vocal, doña Lidia López Moreno. Primer suplente de primer vocal, don Antonio Alberto Sánchez Lomas. Segundo suplente de primer vocal, don Raúl Moreno Benito. Segundo vocal, don Jesús López López. Primer suplente de segundo vocal, doña Carmen Peña Olmedo. Segundo suplente de segundo vocal, don Miguel Ropero Caro. Distrito 4, sección 1, mesa A. Presidente, doña María Encarnación Burillo Tomás. Primer suplente de presidente, don Julián González Gil. Segundo suplente de presidente, don Alfonso Miguel Cespedosa Gallardo. Primer vocal, doña María del Carmen Díaz Jiménez. Primer suplente de primer vocal, don César Gallo de Castro. Segundo suplente de primer vocal, doña Paula González Serrano. Segundo vocal, Nuria Catalán Ramírez. Primer suplente de segundo vocal, doña Gloria Gómez Moya. Segundo suplente de segundo vocal, doña María José López González. Distrito 4, sección 1, mesa B. Presidente, doña Carmen Mena Espinosa. Primer suplente de presidente, don Rafael Rosell Echevarría. Segundo suplente de presidente, don Gabino Morales Molinero. Primer vocal, don Félix David Moreno Lara. Primer suplente de primer vocal, don Antonio Sánchez López. Segundo suplente de primer vocal, don Isaac Sabat Seco. Segundo vocal, doña María Aranza Obregón Vega. Primer suplente de segundo vocal, doña Laura Olmedo Grande. Segundo suplente de segundo vocal, don José Olmedo González. Distrito 4, sección 2, mesa U.
Presidenta, doña Ruth Jiménez Calero. Primer suplente de presidente, doña Inmaculada Lara Moreno. Segundo suplente de presidente, don Antonio Jesús Espinosa Unsurbe. Primer vocal, don Manuel Torres de la Rosa. Primer suplente de primer vocal, don Vicente Ramírez Ortiz. Segundo suplente de primer vocal, don Francisco Anaya Vilches. Segundo vocal, doña María Elisa Gómez Buritica. Primer suplente de segundo vocal, don Emilio Torres Gabarre. Segundo suplente de segundo vocal, doña Juana Morales de la Hoz. Distrito 4, sección 3, mesa A. Presidenta, doña Tamara Casero Olmedo. Primer suplente de presidente, doña María del Carmen Barrajón Sánchez. Segundo suplente de presidente, don Manuel Bueno San Pedro. Primer vocal, don Adrián Dueñas García. Primer suplente de primer vocal, don Óscar González Simarro. Segundo suplente de primer vocal, don Ismael Casero Olmedo. Segundo vocal, María Aidí Burillo López. Primer suplente de segundo vocal, don Antonio García García. Segundo suplente de segundo vocal, doña Teresa Hernández Chacón. Distrito 4, sección 3, mesa B. Presidenta, doña Yolanda Navarro Montejano. Primer suplente de presidente, doña Rosa María López Martínez. Segundo suplente de presidente, don José Joaquín Márquez Buitrago. Primer vocal, doña Antonia Llorente Lomas. Primer vocal, primer suplente, doña María Luisa Navarro Ortiz. Primer vocal, segundo suplente, don Valentín Sevilla Díaz. Segundo vocal, don Tomás Moreno Lara. Primer suplente, segundo vocal, don Javier López Serrano. Segundo suplente de segundo vocal, don José Antonio Morales Jareño. Distrito 4, sección 4, mesa U. Presidente, don Julián Perona Ramos. Primer suplente de presidente, doña Nuria López Serrano. Segundo suplente de presidente, don Raúl Linares Parra. Primer vocal, don Alejandro Jurado Romero. Primer suplente de primer vocal, doña Francisca Montejano Sevilla. Segundo suplente de primer vocal, don José María Muñoz López. Segundo vocal, don Tomás Morales Córcoles. Primer suplente de segundo vocal, don Pablo Ruiz Andújar. Segundo suplente de segundo vocal, don Jesús Lara Navarro. Distrito 4, sección 5, mesa A. Presidente, don Esteban Cristóbal Escribano Chauvini. Primer suplente de presidente, doña Elena María Díaz Gómez. Segundo suplente de presidente, doña Luz Belló González. Primer vocal, doña Cristina Aguado Blanco. Primer suplente de primer vocal, don José Carlos García Mezcua. Segundo suplente de primer vocal, doña Elena Belda Calvo. Segundo vocal, don Eugenio Jiménez Ramírez. Primer suplente de segundo vocal, doña Emiliana Gandújar Casero. Segundo suplente de segundo vocal, don José Miguel Guerra Hinarejos. Distrito 4, sección 5, mesa B. Presidenta, doña Margarita Lomas Hernández. Primer suplente de presidente, don Alejandro Ramírez Serrano. Segundo suplente, don Juan Carlos Sánchez Palacios. Primer vocal, don José Luis Marquina Navarro. Primer suplente de primer vocal, don Ramón Navarro López. Segundo suplente de primer vocal, don Julio César Navarrete Sosa. Segundo vocal, doña María del Carmen Yáñez Blanco. Primer suplente de segundo vocal, don Pedro Luis Villena Huertas. Segundo suplente de segundo vocal, don Alberto Ramírez Cañas. Bien, pues habiendo procedido al sorteo y dando lectura por parte de la secretaria, pues esto es todo respecto al pleno extraordinario. Así que desearles a todos que tengan un buen día y un buen día mañana del Día de Castilla-La Mancha.